Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de YouTube de No Me Toques las Ciencias. En este vídeo vamos a retomar la colección de vídeos previos que tratan sobre los sistemas de coordinación y concretamente nos vamos a centrar en la anatomía y en el funcionamiento del sistema hormonal. El sistema hormonal, también conocido como sistema endocrino, entra a formar parte dentro de los sistemas y de los aparatos que nos ayudan a llevar a cabo una de las tres funciones vitales de los seres vivos que venimos viendo durante todos estos vídeos, y es concretamente el de la función de relación. Recordar que en vídeos previos hemos visto cómo intervienen diferentes aparatos o sistemas para llevar a cabo la primera función de los seres vivos, que era la nutrición. Y que en los vídeos que estamos viendo actualmente nos estamos centrando en la función de relación, es decir, de conocimiento del medio y de relación con el medio, con todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Si resumimos de nuevo todos los aparatos y los órganos que están relacionados con la función de relación, recordar que estaban implicados los sentidos, los sistemas de coordinación y el aparato locomotor. En concreto, dentro de los sistemas de coordinación estaba el sistema nervioso, que es justamente el vídeo previo a este que estamos viendo actualmente, y el sistema endocrino u hormonal, que es en el que nos vamos a centrar hoy. Como siempre, dentro de la función de relación, siempre vamos a tener un estímulo que es recogido por un receptor y que va a enviar esa información al centro nervioso, donde se procesará, generando una respuesta que va a tener dos efectores. Esa respuesta va a ser recogida por un músculo y se va a llevar a cabo una respuesta motora, es decir, un movimiento gracias a los músculos, o esa respuesta va a ser llevada a cabo por una glándula que va a consistir en la producción de una sustancia química denominada hormona. Pues bien, en este vídeo nos vamos a centrar en esta parte de aquí, en cómo son estos efectores glandulares y cómo son las hormonas que producen. El sistema endocrino está formado por glándulas endocrinas que producen hormonas. Pero nos vamos a centrar concretamente en este concepto, en glándulas endocrinas, porque en el cuerpo humano existen tres tipos de glándulas: las glándulas endocrinas, las glándulas exocrinas y las glándulas mixtas. Por lo tanto, aunque en el resto del vídeo nos centraremos en las glándulas endocrinas, que son las que forman parte del sistema endocrino u hormonal, estaría bien que sepamos diferenciar estos tres tipos de glándulas. Si recordáis, los tres tipos de glándulas pertenecían a un tipo de tejido que encontramos en el ser humano, que era el tejido epitelial glandular. Existían dos tipos de tejido epitelial. Por una parte estaba el tejido epitelial de revestimiento, cuya función era revestir determinadas zonas de nuestro cuerpo, tanto externas como la piel, como internas, como por ejemplo la mucosa. Pero la otra parte de los otros tipos de tejido epitelial eran los tejidos epiteliales glandulares, y aquí los tenemos. Los tejidos epiteliales glandulares son los que forman las glándulas, y las glándulas van a ser de dos tipos. Por una parte tenemos las glándulas exocrinas, que son aquellas que están formadas por células que producen sustancias y que a través de un conducto se vierten al exterior del cuerpo. Por eso se dicen que son glándulas exocrinas. Y por otra parte tenemos las glándulas endocrinas, que también están formadas por células que también producen unas sustancias, pero esas sustancias no se expulsan al exterior del cuerpo humano. Esas sustancias se expulsan al interior de los vasos sanguíneos, es decir, a la sangre, y circularán por todo el sistema circulatorio sanguíneo. El ejemplo más típico de glándula exocrina es la glándula sudorípara. Como veis, en las glándulas exocrinas se produce una sustancia y se vierte al exterior, pues en la glándula sudorípara pasa exactamente lo mismo. Tenemos una serie de células
que producen una sustancia, en este caso el sudor, que es mayormente agua con sales minerales, que a través de un conducto se expulsa al exterior en forma de gotas de sudor. Por último estarían las glándulas mixtas, que como el propio nombre dice, son una mezcla de los dos tipos de glándulas, es decir, que van a ser glándulas que van a producir sustancias que se expulsan al exterior, pero que también van a producir sustancias que se vierten a la sangre. En este vídeo nos centraremos exclusivamente en las glándulas endocrinas, es decir, en aquellas que producen unas sustancias que se denominan hormonas y que se van a vertir al torrente sanguíneo. Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, el sistema endocrino está formado por glándulas endocrinas que producen hormonas. Y las hormonas son sustancias químicas que van a activar o que van a detener, acelerar o retrasar muchos procesos que están ocurriendo en nuestros órganos y en nuestros tejidos. Aquí tenéis algunos ejemplos, por ejemplo el crecimiento de la barba, el ritmo cardíaco, el deseo sexual, el ciclo del sueño, el crecimiento, la variación de nuestro peso o incluso la regulación de la glucosa o del azúcar en nuestra sangre. En esencia, el funcionamiento de las hormonas queda representado en este esquema. Las glándulas endocrinas, concretamente, como ya hemos visto anteriormente, están formadas por células, también llamadas células endocrinas. Y estas células van a producir esas sustancias químicas que hemos comentado anteriormente y que reciben el nombre de hormona. Las hormonas van a pasar al torrente sanguíneo y van a viajar por todo nuestro cuerpo. Evidentemente tenemos venas y arterias repartidas por todo nuestro cuerpo, entonces las hormonas van a poder acceder y llegar a todos los rincones de nuestro cuerpo. Entonces llegará un momento en el que unas células, concretamente las llamadas células diana o células blanco, tendrán unos receptores en su membrana plasmática y a esos receptores encajará perfectamente la hormona que está viajando por la sangre. Cuando esa hormona se una a ese receptor, al igual que una llave entra perfectamente en la cerradura de una puerta, pues entonces esta célula, la célula diana, se activará y realizará una función en concreto, según la hormona que la haya activado. Por lo tanto, resumiendo, las glándulas endocrinas recibirán una señal. Ya veremos más adelante cuál, pero en principio, al estar hablando de la función de relación, entendemos que esa señal siempre será un estímulo. Entonces las glándulas endocrinas recibirán esa señal, ese estímulo, y producirán una hormona. Después las hormonas pasarán a la sangre y serán transportadas a todas las células del organismo. Pero las hormonas solo actuarán en las células diana, que tienen un receptor específico que encaja como una llave con su cerradura. Y, por último, la célula diana llevará a cabo su función. Por ejemplo, hacer crecer los huesos. Es importante tener en cuenta que cuando la hormona ya ha cumplido con su función, esa hormona tiene que eliminarse con rapidez de la sangre. En el ejemplo que hemos visto aquí, concretamente, el ejemplo que hemos puesto aquí, que una hormona sea producida para hacer crecer los huesos, podréis entender que si esa hormona siempre estuviera en sangre, siempre llegaría a la célula blanco y por lo tanto los huesos estarían continuamente creciendo sin parar, siempre que esa hormona estuviera en sangre. Evidentemente esto es algo que no se puede producir y los huesos van a crecer en una determinada época de nuestro ciclo vital, en la época de crecimiento. Por lo tanto, llegará un momento en el que esta hormona ya habrá cumplido con su función, se eliminará, dejará de producirse y por lo tanto los huesos dejarán de crecer. Por lo tanto, tener en cuenta que como todo lo que hemos visto en la función de relación, las glándulas endocrinas van a reaccionar ante un estímulo, pero cuando ese estímulo ya pare, las glándulas endocrinas dejarán de producir hormona. Por lo tanto, volviendo otra vez al esquema inicial,
en el que están incluidos todos los elementos que intervienen en la coordinación, nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Ya os he dicho anteriormente que nos íbamos a centrar concretamente en la glándula y la hormona, que es la respuesta secretora, pero en el caso de las glándulas endocrinas hay que analizar también su relación con el cerebro, con el encéfalo, porque las glándulas endocrinas tienen muchas veces una relación muy estrecha con el sistema nervioso, con el centro nervioso. Y es que en concreto, en el encéfalo, y estad muy atentos a esta parte, porque la siguiente explicación es bastante compleja y es necesaria para entender el funcionamiento del sistema hormonal en general. Así que por favor os pido que prestéis atención a todo lo que os voy a comentar ahora para que podamos entender el sistema hormonal en general. En el encéfalo vamos a encontrar dos regiones muy importantes, que son el hipotálamo y la hipófisis. En vídeos anteriores, concretamente en el anterior en el que hablamos del sistema nervioso, vimos que el encéfalo estaba dividido en tres grandes regiones, que eran el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, a partir del cual continuaba la médula espinal. Pues bien, entre el cerebro y el cerebelo y el bulbo raquídeo, en esta región de aquí, tenemos el hipotálamo, que es una región clave que va a relacionar el sistema nervioso con el sistema hormonal. Se dice que el hipotálamo pertenece a los dos tipos de sistemas, al sistema nervioso y al sistema hormonal a la vez. Y esta región de aquí está estrechamente relacionada con esta otra región pequeñita que tenemos justo debajo del cerebro y al lado del bulbo raquídeo, que es la hipófisis. Estas dos regiones son las dos primeras glándulas endocrinas que vamos a estudiar. En el hipotálamo, que es esta región de aquí, el hipotálamo es considerado el primer centro de detección de estímulos. Entonces, siempre que llegue un estímulo al hipotálamo, se disparará toda la respuesta del sistema hormonal. Evidentemente, el hipotálamo es una región que está aquí escondida en el cerebro. Por lo tanto, los únicos estímulos que le pueden llegar son a través de la sangre. Ya sabéis que la sangre llega a todas las partes del cuerpo humano y evidentemente también tiene que llegar a todas las regiones del encéfalo, porque ninguna célula del encéfalo puede quedarse sin irrigación sanguínea. ¿De acuerdo? Tiene que llegar sangre a todas las regiones del encéfalo y por lo tanto también llega al hipotálamo. Entonces, esa sangre que llega al hipotálamo se considera un estímulo para el hipotálamo y cualquier variación que haya en la sangre será ya un estímulo para el hipotálamo. ¿Qué variaciones puede haber en la sangre? Pues que de repente tengamos el azúcar más alto, más bajo, que de repente tengamos una gran concentración de sales minerales o baja concentración de sales minerales, etc. Siempre que haya una variación en la composición de la sangre, significa que algo está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, eso es considerado como un estímulo por parte del hipotálamo, el cual es reconocido por él. Y una vez que el hipotálamo reconoce ese estímulo, va a fabricar las primeras hormonas, que pueden ser factores activadores o factores inhibidores. Se llaman factores activadores a las hormonas que produce el hipotálamo y que activan a la hipófisis. Y se llaman factores inhibidores a las hormonas que produce el hipotálamo que inhiben o que cancelan el funcionamiento de la hipófisis. Entonces, cuando esos factores activadores o inhibidores llegan a la hipófisis, activan o inhiben a la misma y hacen que la hipófisis produzca ya las hormonas, que irán a la sangre y que después irá a otros tejidos o a otras segundas glándulas del sistema hormonal. Este es el esquema que os pido que por favor entendáis para poder avanzar en el resto del vídeo. Repito, por tanto, el hipotálamo, que es esta región del encéfalo, del cerebro concretamente,
capta determinados estímulos. A partir de esos estímulos produce las primeras sustancias químicas, que son factores activadores o factores inhibidores, y que van directamente hasta la hipófisis, activándola o inhibiéndola. Si la activan, hacen que la hipófisis produzca hormonas. Puede producir muchos tipos de hormonas, y ya veremos después cuáles son. Y si son factores inhibidores, la hipófisis se cancela y por lo tanto no produce hormonas. Si la hipófisis produce hormonas, estas van a ir ya a la sangre y viajarán por todo nuestro cuerpo. Y esas hormonas actuarán en dos partes. Actuarán directamente en los tejidos o en los órganos diana para llevar a cabo una función concreta, o actuarán sobre otras glándulas repartidas por el resto del cuerpo. En concreto nos vamos a centrar en esta parte de aquí, en qué glándulas endocrinas del sistema hormonal pueden actuar todas estas hormonas liberadas por la hipófisis para llevar a cabo determinadas funciones. Aquí tenemos esas glándulas endocrinas. Fijaros en estos esquemas que tenemos aquí, están representados el cerebro con las dos glándulas que acabamos de ver, el hipotálamo y la hipófisis, y después vamos a ver el resto de glándulas que tenemos repartidas por el cuerpo sobre las que actúan las hormonas que ha liberado la hipófisis. La hipófisis que teníamos aquí alojada en el cerebro, en la base del cerebro, ha liberado una sustancia a la sangre, esa sustancia se reparte por todo el torrente sanguíneo de nuestro cuerpo y será reconocida por cualquiera de estas otras glándulas que tenemos por el cuerpo. Vamos a ir una a una. Como veis, echando un vistazo general, vamos a ver que tanto mujeres como hombres tenemos las mismas glándulas, excepto las glándulas que están relacionadas con el aparato reproductor, que en el caso de la mujer van a ser los ovarios y en el caso del hombre van a ser los testículos. Pero excepto esa diferencia, tanto hombres como mujeres tenemos las mismas glándulas endocrinas, que son el páncreas, el páncreas que, bueno, ya lo vimos en su momento al hablar del aparato digestivo, que estaba alojado entre el estómago y el duodeno, el intestino delgado. Después tenemos también las cápsulas o glándulas suprarrenales, que como su propio nombre indica, están encima de los riñones, suprarrenales. Tenemos dos glándulas suprarrenales, una encima de cada riñón. Y después tenemos otras dos glándulas más, la glándula tiroides y la glándula paratiroides, que están las dos en el cuello, al lado de la tráquea. Vamos a empezar con la primera, que son el hipotálamo y la hipófisis. Anteriormente hemos visto más a fondo el hipotálamo y la hipófisis, pero de manera muy genérica y relacionándolo con el resto del sistema hormonal, pero ahora nos vamos a centrar más concretamente en su función. Esto es lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Para tener una visión general de cómo se inicia el funcionamiento del sistema endocrino, ¿de acuerdo? Pero ahora nos vamos a centrar concretamente en la hipófisis, ¿de acuerdo? Porque ya hemos visto anteriormente que es el hipotálamo quien detecta esos estímulos, produce estos dos tipos de factores y hacen que la hipófisis produzca hormonas, que produzca gracias a los factores activadores o que no produzca gracias a los factores inhibidores. Pero produce, la hipófisis, esta región de aquí, produce una gran cantidad de hormonas. Esto es lo que vamos a ver ahora, qué hormonas produce la hipófisis, porque luego esas hormonas van a ir a la sangre y van a llegar a dos lugares, o a tejidos y órganos directamente, o a otra segunda glándula, para que produzca otra segunda hormona, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos una visión más amplia de la hipófisis, que como veis es como un pequeño repliegue del cerebro que cuelga y que, como veis, está lleno de vasos sanguíneos que atraviesan la hipófisis. Si estamos hablando de glándulas endocrinas,
tienen que ser glándulas que son atravesadas por vasos sanguíneos para que la hormona que estamos produciendo la puedan meter en la sangre, la puedan introducir en la sangre y viajen, evidentemente, por todo el cuerpo. Entonces nos vamos a centrar en la hipófisis y vamos a ver qué hormonas, que tenéis aquí, vamos a ver qué hormonas produce. De esas hormonas, como he dicho, van a ir a dos sitios. Van a ir bien directamente a tejidos y órganos para producir algo ya concretamente en esos tejidos o en esos órganos, o van a ir directamente a otras glándulas para producir otra segunda hormona y hacer otra cadena. ¿De acuerdo? Pero nos vamos a centrar primero en las hormonas que van directamente aquí, a otros tejidos y a otros órganos, ¿vale? Para llevar a cabo ya una función inmediata. Algunas de esas hormonas son, por ejemplo, la hormona del crecimiento, también llamada somatotropina o somatotrofina. Se puede llamar de diferentes maneras, pero bueno, el más sencillo es la hormona del crecimiento, sin más. Esta hormona del crecimiento la va a producir la hipófisis, va a viajar por la sangre, la va a reconocer el hueso y va a llevar a cabo ya la primera función del hueso, que es, pues evidentemente, hacer que el hueso crezca. De ahí que sea la hormona del crecimiento, porque esta hormona hace que los huesos y por lo tanto también los músculos puedan crecer, puedan alargarse en longitud. Otra hormona que también produce la hipófisis es la prolactina. La va a producir la hipófisis, la va a introducir en el torrente sanguíneo, va a viajar por todo el torrente sanguíneo hasta que llegue a las glándulas mamarias de la mujer. Cuando llega a las mamas, a los pechos de la mujer, esta hormona lo que va a hacer es que las mamas empiecen a producir leche. De ahí el nombre de esta hormona, prolactina. ¿De acuerdo? Evidentemente esto no se va a producir siempre. Se va a producir concretamente cuando la mujer esté esperando un bebé, un hijo, y esté preparando a las mamas para que se carguen de leche y en un futuro, tras el nacimiento, pueda amamantar al bebé. Otra hormona que produce también la hipófisis es la oxitocina. La oxitocina la produce la hipófisis, la vierte a la sangre, viaja por todo el cuerpo hasta que llega a dos zonas para llevar a cabo su función. Por una parte, también va a llegar a las mamas, también va a llegar a las glándulas mamarias, pero en este caso la oxitocina, si antes la prolactina lo que hacía era que las glándulas mamarias fabricaran leche, la oxitocina lo que va a hacer es que las glándulas mamarias, los conductos a través de los cuales sale la leche, se vayan contrayendo para que la leche pueda salir. Evidentemente todo esto va a estar ayudado por el bebé. El bebé, una vez que esté amamantándose, pues va a succionar y va a permitir que la leche pueda salir. Pero la oxitocina, que ha sido producida por la hipófisis, va a permitir que los conductos a través de los cuales sale la leche también se vayan contrayendo y la leche y se facilite por lo tanto la salida de la leche. Eso lo hace la oxitocina en las glándulas mamarias, pero es que también la oxitocina, cuando esté viajando por la sangre de todo el cuerpo, también va a llegar al músculo del útero, al músculo liso del útero. Y lo que favorece son las contracciones del útero. En este caso, ¿para qué? Pues en este caso es importante durante el parto, durante la salida del feto a través del útero. Entonces la oxitocina la va a producir la hipófisis cuando detecte que ya se ha roto aguas y que el bebé, que el feto tiene que salir a través del conducto uterino. Entonces la oxitocina llega al músculo liso del útero y hace que se vaya contrayendo, que haya determinadas contracciones para que el bebé pueda salir. ¿De acuerdo? Entonces la oxitocina, como veis, actúa en dos momentos, durante el parto y durante la lactancia, para que la leche pueda salir. Vamos con otra hormona producida por la hipófisis, es la hormona antidiurética, abreviada como ADH, del inglés, Antidiuretic Hormone, hormona antidiurética. En este caso, como su propio nombre dice, evita que se forme orina.
Esto seguro que os suena que muchos alimentos son considerados como alimentos diuréticos. Los alimentos diuréticos son aquellos que, por una causa o por otra, lo que hacen es producir más orina de lo normal. Nos ayudan a reducir los líquidos de nuestro cuerpo porque los eliminamos a través de la orina. Esos son los alimentos diuréticos, como por ejemplo la piña. Pues bien, la hormona antidiurética, os podéis imaginar lo que hace, pues es todo lo contrario, es evitar que perdamos líquido y por lo tanto evitar que produzcamos orina. Entonces, en este caso, el proceso va a ser el mismo. La hipófisis, por el estímulo que sea y que viene desde el hipotálamo, la hipófisis va a producir hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a viajar por la sangre, va a llegar hasta los riñones, concretamente hasta los túbulos renales, hasta los riñones de la nefrona, los túbulos renales de la nefrona, y ahí ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es impedir que se pierda agua para formar la orina. Es decir, se va a favorecer la reabsorción de agua y por lo tanto impediremos que se forme orina. ¿Cuándo suele pasar esto? Pues evidentemente esta hormona se va a poner en funcionamiento cuando llevemos mucho tiempo sin beber agua y por lo tanto nuestro cuerpo necesite mantener la mayor cantidad de agua posible en nuestro cuerpo, porque llevamos mucho tiempo sin beber agua y no podemos perder agua. Entonces, en ese caso, el hipotálamo y la hipófisis detectan que la sangre está más espesa de lo normal, porque no está tan líquida. No hemos bebido agua y por lo tanto no hemos incorporado agua a la sangre no está tan líquida, la sangre está más espesa. Eso lo reconoce el hipotálamo avisa a la hipófisis produce hormona antidiurética, la hormona antidiurética viaja por la sangre hasta los riñones y frenan la producción de orina. Como veis, todo tiene un sentido muy lógico. Y después de ver estas hormonas que iban directamente a órganos concretos para llevar a cabo su función, como podían ser las glándulas mamarias, los huesos, el útero o los riñones, nos vamos a centrar ahora en otras hormonas que también produce la hipófisis, pero que no van directamente a un órgano para llevar a cabo una función. En este caso, van directamente a otra glándula para que esa glándula produzca una segunda hormona. Estas hormonas que produce la hipófisis son, por una parte, las hormonas foliculoestimulantes y luteinizantes, llamadas también en forma abreviada las FSH y las LH. Concretamente, estas hormonas son producidas por la hipófisis, van por la sangre y llegan a los ovarios y a los testículos y hacen que produzcan una segunda hormona. ¿Qué hormona? Lo veremos más adelante, porque todas estas glándulas endocrinas que estamos viendo ahora, a partir de los ovarios y los testículos y las que me quedan por delante, todas estas las vamos a ver mucho más a fondo en lo que queda de vídeo, ¿de acuerdo? Pero simplemente ahora tenéis que valorar que es la hipófisis quien produce una hormona, y es la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante que va a los ovarios y a los testículos. Otra hormona es la hormona adrenocorticotrofina, abreviada como ACTH, y que va directamente a la glándula suprarrenal, que también veremos más adelante qué hace. Otra glándula es la hormona tirotropina o tirotrofina, abreviada como TH, que va directamente a la glándula tiroides. Entonces, estas glándulas que acabamos de ver ahora por encima, los ovarios, los testículos, la glándula suprarrenal y la glándula tiroides, las vamos a ver más a fondo a continuación. Pero quiero que veáis que están reguladas y controladas por la hipófisis. La hipófisis las controla. Es decir, la hipófisis controla los ovarios. La hipófisis controla los testículos. La hipófisis controla la glándula suprarrenal, que son las que estaban encima de los riñones. Y la hipófisis también controla a la glándula tiroides, que es la que teníamos en el cuello.
Estas 4 glándulas están controladas por la hipófisis y estas glándulas lo que harán es producir una segunda hormona. Y ya veremos más adelante qué hace esa segunda hormona. Bien, una vez que hemos visto cómo funcionan el hipotálamo y la hipófisis, que como veis son los reyes del mambo porque ellos controlan, o ellas, estas glándulas controlan el resto de las glándulas endocrinas, una vez que hemos visto cómo funcionan estas dos, nos vamos a centrar poco a poco en el resto de glándulas del cuerpo, algunas de ellas controladas por la hipófisis, como por ejemplo la tiroides, y otras no necesariamente controladas por la hipófisis, como puede ser la paratiroides o el páncreas. Nos vamos a centrar, por tanto, en la primera, que es en la glándula tiroides. La glándula tiroides se localiza en el cuello, como podéis ver en esta imagen, concretamente delante de la tráquea, a esta altura y delante de la tráquea. Tiene 2 lóbulos y por eso se dice que la glándula tiroides generalmente tiene la típica forma de mariposa. En concreto, la glándula tiroides produce 3 hormonas. Esto es lo que os he comentado antes, ¿vale? Que la hipófisis producía una hormona y esa hormona iba directamente a la glándula tiroides. Pues bien, aquí la tenemos. Esa hormona llega aquí y hace que la tiroides produzca 3 hormonas, según las necesidades. La primera hormona que produce la tiroides es la hormona T3, también llamada triiodotironina. Esta hormona lo que hace es aumentar la actividad metabólica, es decir, hace que gastemos más energía, pues porque en determinadas circunstancias necesitamos gastar más energía. Imaginaros, por ejemplo, cuando estéis haciendo ejercicio, hace falta quemar glucosa y que se consuma oxígeno para producir energía. Pues ese proceso que ocurre en todas las células de nuestro cuerpo, especialmente en las células musculares, lo dispara o lo produce la actuación de la triiodotironina, que es producida por la tiroides. Otra hormona que produce la glándula tiroides es la T4, conocida como tiroxina. Esta es más conocida y que tiene una función más o menos similar a la triiodotironina. También aumenta la actividad metabólica. Y entre otras cosas también nos hace que el peso de nuestro cuerpo varíe. Cuando la función de la tiroides, de la glándula tiroides, es muy elevada y produce mucha tiroxina, pues entonces también aumenta mucho nuestra actividad metabólica, quemamos mucha azúcar, mucha grasa y también, por ejemplo, nos puede ayudar a disminuir el peso corporal. Y la última hormona que produce la glándula tiroides es la calcitonina, que lo que hace es que la calcitonina que produce la tiroides va a la sangre, es reconocida por los huesos y lo que hacen es retirar el calcio de la sangre y guardarla en los huesos, guardar el calcio en los huesos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no os agobiéis con las hormonas que produce la tiroides. En resumidas cuentas, la glándula tiroides es una glándula que tenemos localizada por delante de la tráquea, en el cuello, y que produce 3 hormonas. Por una parte, la T3 y por otra parte la T4, también conocida como tiroxina. Ambas hormonas, la T3 y la T4 tiroxina, lo que hacen es aumentar la actividad metabólica, es decir, hace que gastemos energía en determinadas circunstancias, sin más. Y por otra parte, la glándula tiroides también produce calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Pues simplemente si tenemos calcio en sangre, la recoge de la sangre, la retira y la guarda en los huesos, sin más. Vista la tiroides, vamos a pasar a otra glándula que también se localiza al lado de la tiroides y que por eso se llama paratiroides. Esta era la tiroides, pues bien, si le damos la vuelta a la glándula tiroides, vemos que hay 4 bultitos amarillos, 2 a cada lado de las alas de la mariposa de la glándula tiroidea. Pues esos 4 bultitos son las glándulas paratiroideas. ¿De acuerdo? Entonces, la paratiroides son 4 glándulas pequeñitas que tenemos detrás de la tiroides. De ahí su nombre. Las glándulas paratiroideas van a producir únicamente una hormona. Y es la hormona paratiroidea. Fácil de recordar. La paratiroides produce la hormona paratiroidea.
y lo que hace es retirar el calcio de los huesos y devolverlo a la sangre. ¿A qué te suena todo esto? Pues a lo contrario de lo que hacía la calcitonina, que era producida por la glándula tiroides. Aquí tenéis ya un recordatorio para que os acordéis de las funciones de los dos tipos de hormonas. Por una parte, la tiroides producía calcitonina, que lo que hacía era retirar el calcio de la sangre y guardarlo en los huesos. Pero va a llegar algún momento en el que quizá necesitemos calcio en otra parte del cuerpo que no sean los huesos. Y por lo tanto lo que habrá que hacer es sacar el calcio de los almacenes, de los huesos, devolverlo a la sangre para que luego vaya a aquella parte del cuerpo donde haga falta. Pues de ello se encargan las glándulas paratiroideas. Cuando detecten que la concentración de calcio en sangre es muy baja, se activarán, producirán hormona paratiroidea, viajará por la sangre, llegará a los huesos y hará que el calcio que hay dentro de los huesos salga y se devuelva a la sangre. Por lo tanto, la hormona paratiroidea tiene el efecto contrario a la calcitonina. Visto el tiroides y el paratiroides, nos vamos a centrar ahora en la siguiente glándula endocrina, que son las cápsulas suprarrenales, y que tenemos dos, una encima de cada uno de los riñones. Tenemos dos riñones, pues evidentemente tenemos también dos cápsulas suprarrenales, una encima de cada riñón. Aquí tenemos el riñón, si recordáis. Un poquito de anatomía del riñón. Tenemos el riñón con el uréter que sale del riñón, pero también llegan dos vasos sanguíneos, la arteria renal y la vena renal. Pues bien, esta estructura que tenemos encima de cada riñón es la cápsula suprarrenal, es una glándula endocrina. Esta glándula endocrina, si hacemos un corte transversal, vamos a reconocer tres partes. Vamos a ver que está rodeada por una cápsula externa, que es una cápsula más dura, digamos que es el envoltorio, y por debajo de la cápsula tenemos ya dos partes. Tenemos una corteza, es esta zona amarilla, y luego tenemos la médula, que es la parte más interna, que es esta zona más blanquecina. Por lo tanto, corteza y médula. ¿Por qué hacemos esta distinción? Pues porque las diferentes partes, la corteza por un lado y la médula por otro lado, van a producir hormonas diferentes. Por lo tanto, las cápsulas suprarrenales producen dos hormonas. La corteza, la parte amarillenta que está justo por debajo de la cápsula, del envoltorio, la corteza produce la hormona denominada cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Pues lo que hace es promover la síntesis de glucosa y que se degraden grasas y proteínas. Es decir, que en situaciones de estrés se produce cortisol y el cortisol permite que la grasa y las proteínas se quemen, se degraden y que se produzca glucosa, porque la glucosa es un nutriente esencial que nos aporta una energía inmediata. Entonces, en situaciones de estrés lo que vamos a necesitar es glucosa, azúcar. Entonces las grasas y las proteínas se transforman en glucosa para que la glucosa se pueda utilizar de manera inmediata. Entonces, como veis, el cortisol siempre va a estar también dirigiendo un poco nuestro peso corporal. Muchas veces nuestras variaciones de peso van a influir directamente, van a ser influidos directamente por el cortisol. Bien, y además de la corteza, que produce cortisol, luego tenemos la médula, que produce otra hormona más conocida, que es la adrenalina. La adrenalina lo que hace es aumentar el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio, es decir, hace que nuestro latido del corazón sea más rápido y que nuestra respiración también vaya a más velocidad. Además, también favorece la actividad muscular. Como veis, todo esto, si tenéis reciente el vídeo de nuestra colección, el vídeo anterior de la colección que habla del sistema nervioso, como veis, todo esto está relacionado con el sistema nervioso periférico autónomo simpático, es decir, con aquella división del sistema nervioso que se activaba en situaciones de estrés.
como por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, en una atracción, una montaña rusa, en las que tenemos una situación de estrés. Si volvemos otra vez al inicio de cómo funciona todo el sistema hormonal, nuestro hipotálamo detectará ese estímulo, es decir, detectará que estamos en una situación de estrés. Por lo tanto, el hipotálamo avisará a la hipófisis producirá una hormona, esa hormona avisará a la glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal y en concreto la médula producirá adrenalina, y la adrenalina ayudará a que se ponga en funcionamiento el sistema nervioso periférico autónomo simpático, es decir, aumentará el ritmo cardíaco, aumentará el ritmo respiratorio y favorecerá la actividad muscular. Es una situación de estrés, por lo tanto tenemos que estar alerta ante esa situación de peligro o esa situación que supuestamente nuestro cuerpo piensa que es de peligro. A continuación vamos a ver el páncreas, que es una glándula endocrina que se localiza bajo el estómago, bajo el hígado también, y al lado del duodeno. Esta glándula ya la vimos en su momento al hablar del aparato digestivo, porque producía el jugo pancreático. Y el jugo pancreático, a través de estos canales, se vertía al duodeno. Eso es considerado una secreción al exterior. Ya os lo he dicho muchas veces que podemos considerar que el tubo digestivo es en sí mismo el exterior ya de nuestro cuerpo, porque al final la apertura inicial está en la boca y la apertura final está en el ano. Por lo tanto, podemos considerar el tubo digestivo como el exterior, entre comillas, del cuerpo humano. Por lo tanto, cuando el páncreas produce el jugo pancreático y lo vierte al duodeno, estamos entendiendo que el páncreas está vertiendo una sustancia al exterior. Por lo tanto, en su momento ya podríamos decir que el páncreas era una glándula exocrina. Pero el páncreas también es una glándula endocrina, porque produce hormonas. Es por esto que el páncreas se llama o se considera como una glándula mixta. Es una glándula mixta, porque produce jugo pancreático que se vierte al exterior, pero también produce hormonas que se vierten a la sangre. Por eso el páncreas es una glándula mixta. ¿Qué hormonas produce el páncreas? Aquí las tenemos. La insulina, también muy conocida, y el glucagón. Insulina y glucagón van a trabajar a la vez, porque tienen además efectos opuestos. La insulina la va a producir el páncreas cuando tengamos un gran pico de azúcar en sangre. Tras tomar algún alimento con mucho azúcar y tras llevarse a cabo la digestión y la absorción en el intestino delgado, el azúcar pasa a la sangre y se produce un disparo de azúcar. Se produce una elevación de la concentración de azúcar en sangre. Esto no es bueno y de hecho puede afectar a muchos órganos de manera negativa. Siempre tenemos que tener un nivel de azúcar en sangre concreto, estable, que es lo que se conoce como el nivel de glucemia. Tenemos que tener una concentración concreta, ni mucha más ni mucha menos. Entonces el páncreas, cuando detecta que el nivel de azúcar en sangre se dispara, el páncreas produce insulina. La insulina la vierte a la sangre y se reparte por todas las células de nuestro cuerpo. Y lo que hace es que esas células de nuestro cuerpo capten la glucosa de la sangre, se la guarden y por lo tanto el azúcar en sangre disminuya. Por lo tanto, la insulina lo que hace es reducir la cantidad de glucosa en sangre, haciendo que se consuma o que se guarde en determinados tejidos, generalmente en los músculos o en el hígado. ¿De acuerdo? Los músculos van a ser los tejidos que van a guardar ese azúcar porque evidentemente los músculos al moverse, al contraerse, al relajarse, necesitan azúcar para producir energía. Entonces los músculos van a ser los tejidos principales que van a captar ese azúcar de la sangre. Pero cuando ya todos los músculos estén a tope de azúcar, el segundo lugar del cuerpo donde se guarda el azúcar es en el hígado. El hígado sería una despensa también de azúcar. Entonces la insulina lo que hace es
eso, reducir la cantidad de glucosa en sangre porque la guarda en los músculos o en el hígado. Pero ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa cuando el páncreas se da cuenta de que el nivel de azúcar en sangre, de que el nivel de glucemia está muy por debajo de lo que debería de estar? Esto, por ejemplo, puede pasar en una situación de ayuno, en la que llevamos mucho tiempo sin comer y por lo tanto mucho tiempo sin incorporar azúcar a nuestro cuerpo. En ese caso, lo que hace el páncreas es producir otra hormona. Sintetiza glucagón. El glucagón va a la sangre, se reparte por todo el cuerpo y en aquellos lugares donde hay azúcar guardado, hace que el azúcar salga a la sangre y se pueda repartir por todo el cuerpo para llegar a aquellas zonas donde realmente hace falta azúcar, en especial, evidentemente, el cerebro y el corazón, que son los órganos principales que no debemos dejar sin sustento de azúcar. Entonces, cuando se da una situación en la que el nivel de glucemia es muy bajo, el páncreas produce glucagón, el glucagón sale a la sangre y lo que hace es aumentar la cantidad de glucosa en sangre, porque hace que salga principalmente del hígado. Se supone que cuando no hay azúcar en sangre es porque también se ha gastado el azúcar en los músculos. Entonces, el glucagón a donde va es al hígado, que como os he dicho anteriormente, era la despensa donde se guarda la mayor cantidad de azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, el glucagón es reconocido por el órgano diana, que es el hígado, y hace que el hígado vaya soltando poco a poco el azúcar que tenga guardado. Y de esta manera el nivel de azúcar en sangre, el nivel de glucemia, vuelve a subir hasta los niveles que correspondan. Después del páncreas vamos a ver las dos últimas glándulas que nos quedan, que son las glándulas endocrinas relacionadas con los aspectos sexuales o de madurez sexual de nuestro cuerpo, que son los ovarios por una parte y los testículos. Empezaremos por los ovarios. Los ovarios, como veremos en vídeos posteriores, cuando hablemos también del aparato reproductor, son glándulas que forman parte del aparato reproductor femenino y que se localizan junto a las trompas de falopio. Ambas trompas de falopio salen de la parte superior del útero y al final de esas trompas tenemos esas dos glándulas, una a cada lado. De los ovarios salen los óvulos, que son recogidos después por la trompa de falopio para llevarlos hacia el útero. Pero no nos vamos a centrar en el aspecto reproductor de los ovarios, nos vamos a centrar en el aspecto endocrino, porque los ovarios también producen hormonas. Concretamente, los ovarios van a producir dos hormonas, que son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, cuando son producidos por el ovario, pasan a la sangre. Como veis, también aquí tenemos la glándula y fijaros que es lo que os digo siempre, todas las glándulas endocrinas están irrigadas por vasos sanguíneos. Es la única manera de que todas las hormonas que producen los ovarios vayan a la sangre y luego puedan repartirse por todo el cuerpo. Entonces, dentro de esta glándula tenemos estos dos vasos sanguíneos que van a captar estas dos hormonas producidas por los ovarios, los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, una vez que están en sangre y que se reparten por todo el cuerpo, lo que van a hacer es que se formen los caracteres sexuales femeninos secundarios. ¿Cuáles son? Pues los típicos que vemos evidentes en una adolescente. Son, por ejemplo, el desarrollo de las glándulas mamarias, que se hacen más grandes, la acumulación de grasa en algunas zonas, como pueden ser las caderas, o también la aparición de vello púbico o en axilas, además del desarrollo y la maduración de los órganos sexuales. Pues todas estas características se producen gracias a los estrógenos que están produciendo los ovarios. Si los ovarios no produjeran estrógenos, no aparecerían ninguna de estas características sexuales secundarias. Y por otra parte, los ovarios también producen progesterona. La progesterona lo que hace es preparar al útero para la gestación. Por lo tanto, la progesterona solamente la va a producir el ovario cuando detecte que tras el coito el óvulo ha sido fecundado por un espermatozoide. Cuando el ovario detecte que ha habido una fecundación y que por lo tanto se va a producir
una futura gestación, entonces el ovario produce progesterona y la progesterona lo que hace es preparar al útero para la futura gestación. ¿De acuerdo? Esto en temas posteriores, cuando hablemos del aparato reproductor lo veremos más a fondo, pero ahora simplemente os tenéis que quedar con que el ovario produce dos hormonas, estrógenos, que produce los caracteres sexuales femeninos secundarios, y la progesterona, que prepara al útero en el caso de que haya una gestación. Y vistos los ovarios en el caso de la mujer, pasamos a hablar de los testículos en el caso del hombre. Los testículos son unas glándulas que forman parte del aparato reproductor masculino y que, como veis en este dibujo, se localizan en el escroto, que es todo este repliegue que se localiza bajo el pene. Los testículos ya sabéis que producen espermatozoides, pero al igual que pasaba con los ovarios, los testículos también producen hormonas. En concreto, los testículos van a producir una hormona que es la testosterona. Y en este caso tienen una función similar o paralela a la que tenían los estrógenos en la mujer. La testosterona hace que se formen los caracteres sexuales masculinos secundarios y además también produce la formación de espermatozoides. Los caracteres sexuales masculinos secundarios pues son evidentemente todas esas características que cambian en un adolescente. Generalmente la musculatura se desarrolla más, sobre todo en la zona de los hombros, espalda. La voz también se hace más grave, se vuelve más grave, y también aparece vello en la zona del pubis o en la zona de la barba, axilas, etc. Y se desarrollan y maduran los órganos sexuales. Pues todas estas características se producen, de nuevo, gracias a la testosterona. Bien, ya hemos visto hasta aquí todas las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano. Estaría bien que además de que llevéis a cabo la visualización de este vídeo, como siempre os digo, que echéis un nuevo vistazo o que vayáis resumiendo o tomando notas, porque como habéis visto, este vídeo ha sido quizá más complejo de lo normal, ya os avisé al principio, porque hay que tener en consideración un montón de factores que están interrelacionados entre sí. Entonces yo os recomiendo que, como siempre, hagáis un esquema apuntando las diferentes glándulas que hemos visto, indicando dónde están localizadas, qué hormonas producen cada una y cuál es la función de cada una de estas hormonas. Vamos con la última parte del vídeo, que es la regulación del sistema hormonal. Como dijimos al principio del vídeo, no podemos permitir que una glándula produzca siempre la misma hormona, porque si estuviera produciendo siempre la misma hormona, llegaría un momento que se estaría produciendo siempre la misma función y quizá no es necesario que se siga produciendo la misma función. Imaginar, por ejemplo, en el caso del páncreas. Si el páncreas estuviera produciendo siempre insulina, ¿qué pasaría con el nivel de glucosa en sangre? Pues que siempre sería muy, muy, muy bajo, porque la insulina continuamente estaría sacando el azúcar de la sangre y guardándola en el músculo o en el hígado. Por lo tanto, tiene que llegar un momento en el que la insulina deje de producirse. Es por esto que el sistema hormonal precisa de una regulación. El sistema hormonal tiene que seguir un sistema de control. Cuando se produce una hormona y cumple su función, esta hormona tiene que dejar de producirse para que su efecto no se mantenga en el tiempo. Para ello se lleva a cabo un proceso que es conocido como retroalimentación negativa, o en inglés feedback, y que funciona igual que el termostato que podéis tener en vuestras casas. Si os fijáis, el termostato lo que hace es que nosotros le indicamos la temperatura a la que queremos que esté nuestra casa. Si esa temperatura o si la temperatura ambiente es menor, el termostato se dispara. Empieza a funcionar, hace que la calefacción se ponga en marcha o que el calentador se ponga en marcha, que salga calor
y por lo tanto que la temperatura suba hasta la temperatura que nosotros queremos. Pero cuando se sobrepasa de esa temperatura, el termostato hace que el calentador pare, para que no se vuelva a producir más calor, y por lo tanto la temperatura no suba más de la cuenta. ¿Así hasta cuándo? Pues hasta cuando la temperatura disminuya otra vez y tengamos un descenso de temperatura tan considerable que el termostato vuelva a activarse y el calentador vuelva a encenderse. Y así continuamente. Pues con las hormonas ocurre exactamente lo mismo. Aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos visto en este vídeo. El hipotálamo era el primero que detectaba determinados estímulos. El hipotálamo avisaba a la hipófisis, que era la que teníamos en la base del cerebro. La hipófisis producía determinadas hormonas que avisaban a otras glándulas. Esas glándulas producían otras hormonas que tenían determinados efectos. Pues bien, cuando estas hormonas aumentan en concentración, cuando la concentración de estas hormonas en sangre es muy elevada, es reconocida por la hipófisis y el hipotálamo y estos dos se cancelan, de tal manera que dejan de funcionar y así ya no se producen más hormonas. Fijaros en este esquema. El estímulo es detectado por el hipotálamo, que estaba en el cerebro. El hipotálamo avisaba a la hipófisis. La hipófisis avisaba a otra glándula. Esa glándula forma una hormona. La hormona viaja por la sangre hasta una célula u órgano diana. Y esto produce una respuesta. Cuando esta hormona se produce en gran cantidad, se cancela este tramo. Y por lo tanto el hipotálamo no puede activar a la hipófisis y todo este proceso queda cancelado. Esto es por tanto la retroalimentación negativa, feedback. Los niveles de hormonas son tan altos que se inhibe que el cerebro siga enviando señales a la glándula. Esto es un ejemplo general, pero nos podemos ceñir a un ejemplo en concreto para entenderlo mucho mejor. Fijaros en este ejemplo. Imaginad que de repente en sangre tenemos una subida de calcio. ¿Cuándo se puede producir esto? Pues, por ejemplo, tras haber comido alimentos que tengan mucho calcio, como cualquier lácteo. Tras ingerir un vaso de leche, queso o determinados vegetales y llevar a cabo la digestión y la absorción de calcio en el intestino, ese calcio pasará a la sangre. Y de repente tenemos mucho calcio en sangre. Eso es detectado por el hipotálamo, que lo teníamos en el fondo del cerebro, por el cual pasa la sangre. Entonces el hipotálamo detecta que hay mucho calcio en sangre. Y en ese momento se activa y envía un factor activador a la hipófisis. La hipófisis era una glándula que estaba en la base del cerebro y que va a producir una hormona, concretamente la hormona tirotropina. Si vuelves al principio del vídeo, ahí hablamos en su momento de la hormona tirotropina, producida por la hipófisis. Esa hormona tirotropina va a la sangre y se reparte por todo el cuerpo, pero solo actúa en un lugar, que es aquel cuyas células tienen el receptor que encaja perfectamente con la hormona tirotropina. Y ese lugar es el tiroides, es la glándula tiroides, que teníamos en el cuello, por delante de la tráquea, con forma de mariposa. La glándula tiroides, por lo tanto, es activada por esta hormona que ha producido la hipófisis. Y la tiroides va a producir la siguiente hormona, que es la calcitonina. ¿Cuál era la función de la calcitonina? Si recuerdas bien el principio del vídeo, verás que la calcitonina lo que hacía era
a absorber calcio de la sangre para guardarlo en el hueso. Por lo tanto, la calcitonina que ha producido el tiroides pasa a la sangre, se reparte otra vez por todo el cuerpo y solamente la calcitonina solamente es reconocida por los huesos. Cuando un hueso entra en contacto con la calcitonina, las células del hueso se activan y empiezan a absorber calcio de la sangre. De esta manera, el calcio en la sangre empezará a disminuir y empezará a aumentar en el hueso, que podrá hacerse más fuerte, más robusto y podrá crecer. Hasta aquí todo lógico, pero ¿qué pasa si hay excesiva calcitonina en sangre? Pues que los huesos absorberán excesivo calcio y dejarán a la sangre sin calcio, y eso tampoco es bueno. Por lo tanto, se pone en marcha la regulación del sistema hormonal. Hay tanta calcitonina que frenamos este paso. Por lo tanto, ya no se produce factores activadores, ya no se produce hormona tirotropina y ya no se activa al tiroides para que produzca calcitonina. La calcitonina desaparecerá de la sangre, los huesos no seguirán captando calcio de la sangre y por lo tanto en sangre se nos quedarán unos niveles básicos y normales de calcio. La clave, como veis, estaba aquí. Es el hipotálamo quien detecta si hay una hormona en alta concentración en sangre. En el ejemplo anterior, esa calcitonina que está a grandes niveles es detectado por el hipotálamo y es el hipotálamo quien sintetiza factores inhibidores que cancelan el funcionamiento de la hipófisis. Entonces, esta explicación que hemos visto aquí de cómo la calcitonina cancela esto es esto que tenemos aquí. La alta concentración de hormona hace que el hipotálamo produzca factores inhibidores y cancele esto. Hace que la hipófisis no produzca hormona tirotropina y por lo tanto esto no puede continuar. Otro ejemplo, es siempre bueno ver muchos ejemplos para entenderlo bien. Fijaros en esta imagen que la tenemos al principio del vídeo. Aquí tenemos a la hipófisis que producía toda esta gran cantidad de hormonas. Imaginaros en este caso, la hipófisis producía una hormona que se llamaba hormona folículo estimulante y la hormona folículo estimulante actuaba sobre estas glándulas, concretamente sobre los ovarios, haciendo que los ovarios produzcan progesterona. En este caso, cuando la hipófisis produzca tanta hormona folículo estimulante que active al ovario para que produzca tanta progesterona, llegará un momento en el que la progesterona, como está circulando por la sangre, pasará por estos vasos sanguíneos de por aquí y cancelará a la hipófisis, previa cancelación del hipotálamo anterior. Entonces así evitaremos que la progesterona aumente en grandes cantidades. Y así es como funciona de manera muy general, aunque haya parecido un vídeo bastante espeso y complejo, pero no hemos hecho más que una descripción muy general del sistema endocrino. Como veis, la función de relación, que la estamos estudiando durante varios vídeos, es más compleja de lo que parece. Nos hemos centrado exclusivamente en cómo funcionan las glándulas y las hormonas, pero más adelante veremos cómo también la respuesta elaborada en el cerebro también es recogida por un efector muscular para llevar a cabo la respuesta motora. Esto será lo que veremos en el vídeo dedicado al aparato locomotor.